Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Data Engineering. En esta oportunidad vamos a profundizar un poco sobre los conceptos de lo que es anonimización de data. Tiene que ver un poco con la parte de ciberseguridad. Si bien este no es un curso de ciberseguridad, vamos a repasar algunas cosas importantes a la hora de poder trabajar con esto. Para eso vamos a trabajar con este notebook que van a encontrar aquí en el enlace de abajo de GitHub. Y ahí básicamente van a observar distintas herramientas para hacer el proceso de anonimización. Bien, así que bueno, vamos a mirar un poco de qué se trata. Primero vamos a trabajar con una librería que se llama Faker. Esta librería implementa unos algoritmos de anonimización como el SHA, el encriptado base 256. Y bueno, vamos a mirar un poco cómo se puede trabajar con él. Lo que hay que hacer es simplemente, hay que traer la librería e instalarla. Se llama Faker. Y bueno, después se crea un objeto. Y ese objeto es el que va a permitir que uno modifique estructuras dentro de las tablas. Yo después creo un data frame de prueba con unos nombres, unos emails, unos números. Esto usualmente se le conoce como PII, información sensible o personal information. Y bueno, usualmente esto es lo que uno trata de poder anonimizar. En lo que es información sensible, nosotros tenemos cualquier información que permita dar con el paradero de una persona se considera como sensible, ya sea de forma directa o de forma indirecta. En este caso, tenemos diciendo que esta información de alguna u otra forma podría que nos permita llegar hacia cualquiera de estas personas. Y después lo que hice acá fue crear una pequeña función que en base a un data frame identificara para cada columna si es que la columna es de tipo objeto, entero, flotante o booleano, y de acuerdo a la condición entonces que reemplazara con faker. Entonces esto es una función lambda que coge la función de la iteración respectiva, le crea un nombre aleatorio en caso de que no tenga arroba, y en caso de que tenga arroba entonces un email. Fíjense que estos son métodos dentro de fake, el objeto que habíamos creado previamente. Uno se llama fake name y otro se llama fake email. Después lo que hacemos acá es verificar lo que son, si son enteros, entonces generamos un rango enteros aleatorios en este rango de valores. Después si son flotantes, generamos aquí valores entre 0 y 1 aleatorios. Esto puede ser customizable de acuerdo a lo que necesitan. Y luego acá si es booleano, pues nada, simplemente va a crear un booleano aleatorio, true false. Eso después se puede aplicar sobre un data frame, como observan acá. Y bueno, en este caso, fíjense que crea cosas bastante creíbles, eso es por la forma en cómo lo usa. Las edades no se parecen, los emails tampoco. Y los teléfonos, bueno, en el caso de los teléfonos tenemos que modificar aquí para que funcione, porque estamos tomándolo como un string, ¿bien? Entonces habría que borrar esto, el guión, y luego sí crear un número aleatorio en el rango de valores especificado. Pero eso se puede hacer dentro de la función, ¿bien? Si se observa acá lo que son los emails, fíjense que tienen que ver un poco con la idea de lo que son los correos. O sea, los correos tienen algún sentido, no son cosas tan aleatorias, ¿bien? Y esa sería la primera librería. Después tenemos otra librería que se llama AnonymPy. Creo que es una de las más fáciles de usar también. Y también me gusta bastante porque tiene varias formas de poder trabajar. Lo que hay que hacer es instalarse estas librerías, un AnonymPy y una que se llama Kprivacy. Luego de que las tengas, yo por acá traje un dataset que está en un repo. Le puse aquí que leyera una columna como fecha. Y bueno, en este caso fíjense que hay mucha información sensible desde lo que son nombres, direcciones, ciudades, códigos postales, teléfonos, emails, páginas web, salario y fechas de nacimiento. Así como la edad. Entonces vamos a tratar de anonimizar este tipo de información. Para eso, de nuevo, se trae la librería, en particular esta función que se llama df anonymizer, y se aplica sobre el dataframe original. Al yo tener eso, después voy a poder modificar cualquier estructura dentro de ese objeto anónimo. Y ese objeto tiene muchas posibilidades. Una de las posibilidades que tiene es trabajar con anonimizar valores numéricos, anonimizar valores categóricos y anonimizar lo que son fechas o emails. ¿Bien? Eso se va a demorar un poquito porque son en este caso bastantes datos.
Pero bueno, vamos a esperar que termine y ahí sí vamos a seguir con lo siguiente. Entonces, por ejemplo, ahora si uno le dice, oye, anonym numeric columns, anonym categorical columns y anonym date times, esto nos va a permitir identificar los tipos de datos que están dentro de ese dataset. O las columnas que son numéricas, las columnas que son categóricas y las columnas que son fechas. ¿Bien? Luego lo que nosotros hacemos es verificar cuáles son todos los métodos disponibles dentro de esta herramienta. Aquí lo podemos ver. Para el caso de lo que son valores numéricos tenemos distintas formas de trabajarlo. Uno se llama perturbación, binding, PCA masking o rounding. Perturbation es simplemente agregarle un ruido. El binding es simplemente generar como intervalos en vez de números. El PCA masking es simplemente aplicar un PCA para hacer un filtro sobre los datos. Y el rounding es para redondear. Para el caso de variables categóricas tenemos lo que es categorical fake, que es crear variables aleatorias cualquiera. Crear data sintética, esa es otra opción. Hacer un resampling, esa puede ser otra opción. Tokenizar, también puede ser otra opción. Y la otra sería hacer un masking sobre lo que son emails. Para las fechas tenemos el synthetic date, que es generar una fecha aleatoria, o simplemente hacer una perturbación. Eso es simplemente agregarle un ruido, un día, una fecha, etc. Y también podemos hacer lo que es el método general, que borra las columnas. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si nosotros dijéramos, bueno, quiero aplicar un numeric noise, que sería este método que está aquí, sobre la columna age, lo podemos hacer. ¿Bien? Lo mismo, si quiero aplicar un numeric rounding sobre el salary, para que no sea exacto, puedo hacerlo. Aquí está el método. Si quiero aplicar un categorical email masking, también lo puedo hacer. Fíjense que aquí le digo la columna especificada. Y después vamos a ir viendo cuáles son los resultados. ¿Bien? Otra posibilidad de hacerlo, si no quieres hacerlo línea a línea, es simplemente utilizar el método anonymize y colocas en un diccionario el key vendría a ser la columna origen y aquí en el valor el método respectivo que quieres aplicar, siempre y cuando este método esté dentro de los disponibles. Y acá, por ejemplo, puedes ver en qué estatus va tu dataset. Entonces, en mi caso, por ejemplo, el email le apliqué un partial masking, al salary le hice un rounding y al age le hice una perturbación numérica. También existen lo que son los fake methods. Esos fake methods son algunas de las estructuras bien especializadas que, por ejemplo, te pueden crear lo que son patrones de direcciones, nombres, primeros nombres, segundos nombres, nombres de hombre, nombres de mujer. Y todos esos métodos también se pueden hacer. Por ejemplo, yo podría hacerle un categorical fake a lo que es la columna first name, que si se acuerdan acá, era esta de aquí. Entonces podemos hacerle eso y ver qué pasa. También podemos utilizar esto que es el fake auto. Y bueno, cuando haces eso, básicamente va a cambiar todo lo que son eh, columnas como por ejemplo la dirección y la ciudad. Bien. Eh, Porque esas son básicamente categorías formalmente. ¿Bien? Y también podemos crear unas estructuras como por ejemplo esto que es el web y el URL, cambiarlos. ¿Ya? Podemos cambiarle a las estructuras que decíamos en formato URL o en formato phone number. Ese phone number básicamente es otro método disponible. Bueno, básicamente es cambiar un poco la idea. A la fecha también le podemos agregar un ruido, ¿ya? Por ejemplo aquí. Y ahora si volvemos a ver el estatus de nuestro dataset, fíjense que ahora nos dice qué aplicaste para la edad, una perturbación numérica, para el salario, para el email, cada uno con los métodos explicados. Y aquí te dice que te faltó una última columna, pero el código postal usualmente no es Personal Information Identifier, así que eso no es tan importante. ¿Bien? Y después de que tienes esto, tú puedes acceder al método respectivo. Por ejemplo, anonym.df te saca el data frame modificado. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, dice Jessica, Sandra, Maud. Si lo comparamos con el dataset original, no decía nada de Jessica, sino que decía Lesia. Bueno, en fin. Y eso sería básicamente la otra herramienta. ¿Bien? Esta librería también tiene una posibilidad de trabajar con otros idiomas. Yo por aquí traje unas herramientas. Uno puede buscar todo lo que son. Bueno, este es Faker. Y en Faker uno puede buscar todos los idiomas disponibles. ¿Bien? Cuando aparezca así con AR-bajo una opción es porque posiblemente haya diferentes variantes del idioma. Entonces, por ejemplo, en el caso del inglés eso no ocurre tanto. Hay distintos tipos de inglés, bueno, en general sí. Lo mismo pasa con el de Scotland, o el alemán. Pero usualmente hay un lenguaje base que es el que se reconoce como EN, ¿no? Pero hay distintas variantes.
Entonces yo podría generar el objeto faker, pero ahora con un lenguaje específico, por ejemplo, en. Y de esa forma va a crear nombres en inglés. ¿Bien? Fíjense que ahí crea 10 nombres aleatorios. Pero también, si yo quisiera, podría cambiar y elegir un lenguaje como, por ejemplo, el Tamil dentro del indio, que es una variante del indio. Y bueno, ahí fíjense que ahora lo que se crea son valores en hindú. ¿Bien? Y también lo podríamos hacer con el chino. El chino es esta versión. ZH es el código de 2 dígitos del chino. Y podemos cambiarlo aquí. ¿Bien? Bueno, tenemos que hacerlo bien. Y ahí fíjense que genera cosas en chino. Así que esa es otra posibilidad. El objeto faker se puede inicializar con una estructura particular. Bien, y también podemos utilizar un método que se llama pseudoanimation, que es una forma de proteger los datos sensibles. Esto básicamente es una forma de encriptar los datos. ¿bien? Para eso podemos utilizar el algoritmo SHA-256, que básicamente representa la información a través de lo que es el código hexadecimal. Entonces, en este caso, esta librería está instalada, no hay que instalarla. Mucha gente pregunta que qué pasa si no puedo instalar esta librería. No la puedo instalar porque ya está, vienen casi todos los lenguajes de Python, ¿bien? Así que no la intenten instalar. Luego acá lo que hacemos es simplemente crear una función. Aquí aplicamos el método hashlib sobre lo que es la data que vamos a aplicar. El encode lo que hace es convertir la representación de los datos en un sistema legible por la computadora, y acá se hace la conversión al sistema hexadecimal. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, no sé, algo como esto, un nombre, y lo paso por mi función, eso me va a devolver un hashlib, que sería un código encriptado de ese nombre. Pero la opción que yo tengo con esto es que la posibilidad de hashlib te permite devolverte a los datos reales, porque es un algoritmo. Acá está un poco explicado lo que es el algoritmo. Este es el código fuente, donde pueden verlo. Hay una función que permite codificar y otra función que permite decodificar, aplicando la estructura del SHA-256. Es simplemente un sistema de conversión donde cada dígito o cada representación de la información se representa a través de un sistema establecido que tiene una cantidad de caracteres máxima. Entonces, solamente para que lo vean. Y por acá leí un dataset que se llama IoT Example, como para trabajarlo. Elegí el primer registro del nombre, que se llama Michael Smith. Y yo con la función encode le puedo decir, oye, mira, quiero que apliques el método encode tipo subAssecret. Y ese método es el que se utiliza usualmente para hacer el proceso encriptado. Le pasas el valor y fíjate que te devuelve eso encriptado. Ahora, si tú necesitas devolverte, yo puedo pasarle el decode de ese código y me va a devolver el nombre. Así que de esa forma yo soy el único que sé cómo funciona el método encriptado y la gente no va a tener, no va a poder ingresar o tratar de devolver el resultado. ¿bien? Y estas funciones son bastante customizables, depende de lo que uno necesite. Bueno, otros conceptos que son importantes, pero no vamos a verlos, son por ejemplo la pseudonimización multivariada, el k-anonymity y el differential privacy. Pero eso lo vamos a ver en un próximo video o tal vez en un curso distinto donde hablemos de ciberseguridad. Por ahora esto ha sido lo más importante, espero que haya sido claro y nos veremos en un próximo video. Estén muy bien, hasta la próxima.